porque hoy, antes. a raíz del repunte de casos de tosferina que se han detectado en nuestra comunidad y la alarma creada, tanta que hasta la Consejería de Salud tuvo que lanzar el pasado jueves un mensaje de tranquilidad calificando la situación de leve. Bueno, pues a raíz de esto queremos hablar de esta enfermedad con nuestro médico, con Fernando Fabiani, que como cada lunes ya está aquí con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Sinceramente, primero cuéntanos qué es la tosferina, porque para mí es una enfermedad de mis tatarabuelos. Claro. Son enfermedades que suenan antiguas, pero que siguen existiendo y siguen estando con nosotros. Nunca se han ido. Igual no. que suena la escarlatina, ¿no? Son enfermedades como pasadas, son enfermedades que siempre han estado presentes. Es verdad que la tosferina, a raíz de la vacunación, que está incluido en el calendario vacunal hace mucho tiempo, disminuyó mucho la incidencia, pero siempre se ha mantenido. De hecho, en los últimos 20 años ha habido hasta 3 picos importantes de tosferina. ¿Qué es lo que ocurre? Como tantas infecciones de tipo respiratorio, con la pandemia prácticamente ha desaparecido las medidas de aislamiento, las mascarillas, y ha habido una bajada de descenso brutal y a raíz, desde el año pasado, 2023, hasta el pico de este año, ha habido un aumento progresivo de incidencia de estos casos de tosferina, que insisto, tenemos vacunas, está incluido en el calendario vacunal, pero a pesar de eso hay casos y hay picos de casos, y ya digo, en los últimos años frecuentes. Pero, Fernando, afecta a los niños, sobre todo. Bueno, la tosferina afecta a todas las edades. De hecho, el repunte de picos en los últimos años está siendo sobre todo en adultos jóvenes. ¿Qué es lo importante? La tosferina es muy frecuente en los niños y luego estamos viendo, como digo, también en adultos jóvenes. El problema es que en los niños, sobre todo muy pequeños, niños de menos de 3 meses, es donde la tosferina puede ser realmente grave. En los demás puede ser más o menos pesada, pero en los niños pequeñitos puede ser especialmente grave y por eso a estos niños a los que tenemos que proteger, tanto con la vacunación como por una cosa de sentido común que deberíamos haber aprendido, y es que si usted tiene un catarro, digo un catarro en teoría, tengo un cuadro de tos, de moco, de malestar, no vaya a ver a un niño que ha nacido hace un par de meses. Ahí está. Esta costumbre que sigue existiendo, señores, vamos a evitar exponer a esta criatura. Hablamos ahora de tosferina, pero esto puede ser equiparable también con la bronquiolitis. Los niños recién nacidos no tienen todavía a veces una inmunidad para hacer frente a determinadas patologías que pueden ser más graves en su caso. Así que el primer mensaje que vamos a dejar es, sea tosferina o no, si está usted con un catarro, no es la hora de ir a ver al niño que ha nacido hace un mes. Dejémoslo un poquito, que vaya desarrollando su inmunidad y que se vayan poniendo las primeras vacunas. La vacuna de la tosferina se pone a los 2 meses y a los 4 meses. Hay que dar tiempo que haga efecto. Iba a apuntar solamente que descansen también los padres, sobre todo la madre. También, por supuesto. Primera receta, sentido común, a la recetada. Efectivamente. ¿Cómo diferenciamos cuáles son los síntomas de la tosferina? Pues mira, fíjate que la tosferina, uno de los problemas, es muy contagiosa, ¿eh? Uno de los problemas de la contagiosidad es que las primeras semanas, 2 semanas, es un catarro indistinguible de un catarro normal. O sea, los primeros síntomas, no hay forma ninguna de diferenciar un catarro estándar de un catarro que no es un catarro, sino que es una tosferina que está empezando. ¿Cuándo empieza a ser reconocible la tosferina? A partir de esas 2 semanas, de esos 10 días, que es cuando empieza la tos típica de la tosferina. Y es una tos muy típica. Mira, es una tos que aparece como en salvas, como en ataques de tos, pero que tiene una peculiaridad. Y es que en una misma expiración, o sea, yo cojo aire y empiezo a toser, toso seguido entre 5 y 10 veces, seguido sin volver a coger aire. Es una tos hasta que se me agota el aire en los pulmones. Y por eso es una tos que muchas veces al final de cada ataque nos podemos llegar a poner un poquito azulitos, un poquito de que se me estoy quedando sin aire. Y aparece algo muy característico, y es que a veces al recuperar el aire justo al final de esa tos, se produce lo que se llama un gallo, que es como un... Cojo aire después de haberse agotado, y eso es lo más característico, es decir, una tos muy seguida, en ataques de tos seguido, y al final un ruidito al respirar. De hecho, tenemos el audio, si queréis que lo escuchemos un momento. Digo sobre todo porque si los padres tenemos en casa un niño y escuchamos esta tos, es muy característica, no hay que asustarse, no hay que alarmarse, pero hay que contactar con el pediatra. Vamos a escuchar esa tos, si os parece. Venga. Fijaos que lo llamativo no es tanto la tos, que suena más o menos normal, como que hay 5 o 6 toses muy seguidas y el ruidito, digamos, ese gallo que se llama, que se describe así, que es de coger la respiración. Si aparece una tos de este tipo, al principio aparece sobre todo por la noche, pero luego aparece durante el resto del día. Hay que contactar para poner el tratamiento.
Recordemos, y esto es importante que lo sepamos y que hay que explicarlo, que después de esta fase de tos puede durar de entre 2 a 6 semanas. Mucho, ¿eh? Recordar que el tratamiento con antibióticos es eficaz, pero no ha demostrado del todo que acorte la duración de los síntomas. Es un tratamiento que sobre todo sirve para frenar la cadena de contagio. Cuando yo tomo el antibiótico, a los 5 días dejo de contagiar a otras personas. Pero la tos no es todo lo eficaz que quisiéramos. De hecho, la tosferina tiene un cuadro de convalecencia, de recuperación, que a veces se alarga mucho. De hecho, antiguamente se le conocía como la tos de los 100 días. Porque a veces esa tos, poquito a poco a menos, puede durar hasta 3 meses. Y el tratamiento no quita esa tos. El tratamiento, sobre todo, frena el contagio. Pero es importantísimo que si yo tengo síntomas y los síntomas son compatibles, 1, confirmemos diagnóstico, 2, pongamos tratamiento y 3, intentemos disminuir los contactos para evitar el contagio a otras personas. Fernando, y oyendo ese audio que hemos oído, la verdad que asusta una tos de ese tipo. ¿Es grave? Vuelvo a decir, en las personas adultas, en los niños, vamos a decir de una edad habitual, no tiene riesgo. Es verdad que en los niños muy pequeñitos, con 2 meses, con mes y medio, con 3 meses, es una tos en los que a veces esa pausa respiratoria se puede prolongar y nos puede dar un susto. Por eso es tan importante que, insisto, cuando tenemos un cuadro de tos estándar, que no sabemos si es una tosferina que está empezando o no, o otro virus que le puede dar problemilla, evitemos el contacto con estos niños. Fijaos una cosa que es muy curiosa, y hablando de la vacunación, en la tosferina no solo es importante la vacunación de los niños, que digo que se vacuna a los 2 meses, a los 4 meses, a los 11 meses en el calendario vacunal, sino muy importante, se hace hace bastantes años ya, la vacunación de la madre embarazada. La mujer embarazada, en torno a las 27, 28 semanas, se le vacuna. ¿Y esto qué hace? Que a su hijo nacido le pase los anticuerpos frente a la enfermedad y le protege esos 2 primeros meses en los que todavía no se le ha puesto la vacuna. Todo para prevenir un poco esta enfermedad, insisto, que en los mayores nos puede dar una tos muy pesada, hablamos de 3 meses de tos, pero que no suele tener riesgo, pero que en los niños pequeñitos y en los mayores con alguna enfermedad crónica puede tener importancia. ¿Pero esta vacuna no sirve para los adultos, entonces? Sí, esa vacuna sirve para los adultos. ¿Se pueden vacunar los adultos? De hecho, una de las recomendaciones cuando se detectan casos y se está haciendo tal cual, no solo se pone tratamiento a las pacientes que lo tienen, sino también se le pone una dosis extra de vacunación. Se le hace un recuerdo de vacuna para intentar disminuir en la medida de lo posible los contagios y nuevos casos. Perfecto. Entonces, ¿yo estaré vacunado? No creo, ¿no? A ver, todos estamos vacunados. ¿Sí? La vacuna de la tosferina no se pone sola, se pone unida a la del tétanos y la difteria. Cada vez que nos ponemos el tétanos suele llevar incluida también la tosferina. Bueno. ¿Qué es lo que ocurre? Importante, que más allá de la vacunación no es una inmunidad duradera. La vacunación no tiene inmunidad duradera y por lo tanto todos a priori estamos expuestos a poder padecerla y tenemos que estar pendientes de estas señales de alarma. Y aparte del antibiótico, Fernando, para esas personas que tienen esos ataques de tos, sea tosferina o no, ¿cómo lo pasamos en casa de la forma más suave posible? ¿Qué nos recomiendas? A ver, la tos tenemos que decir que suele ser de difícil tratamiento. Hablamos de la tos en general. La tos es muy pesada, nos irrita, nos pone nerviosos, a los padres nos pone de los nervios escuchar al niño toser toda la noche. Pero la tos en general, esa tos irritativa, tiene poco tratamiento. De hecho, no se recomienda tratar demasiado. Cuidado que tendemos a abusar de jarabe. Otra cosa son toses concretas. Tengo una tos por una bronquitis, pues los inhaladores van perfectos y se deben utilizar. Las toses irritativas son pesadas. La de la tosferina en concreto no tiene mucho tratamiento eficaz. Se suele recomendar humidificar los humidificadores en el ambiente, beber mucho líquido, porque lo que se produce es como una especie de secreción que cuesta echar y que evidentemente si está más fluida va a ser más fácil. Estar un poquito incorporado. Pero en general es verdad que lo que son los jarabes y este tipo de cosas ni están muy recomendados en los niños ni son demasiado eficaces. ¿Y miel y limón, que recomiendan todas las abuelas? Pues mira, la miel, curiosamente, aunque puede sonar a remedio efectivamente de las abuelas, está demostrado científicamente que una cucharadita de miel por las noches suaviza la garganta y puede disminuir algunas toses irritativas, ¿eh? No digo la de la tosferina, pero sí algunas toses así catarrales pesadas. Muy bien. Oye, ¿queréis hacer alguna consulta? Aprovechar, que se nos va. Tenemos aquí el médico. Bueno. No, yo con Fernando está siempre todo clarísimo. Hombre, si es que además a mí me lo dicen, me dice, es que solo os busco cuando sale Fernando. Hombre, no, tampoco es eso, hay otras cosas que escuchar importantes. Pero fíjate, yo de verdad me gustaría aprovechar para apuntarlo una vez más, que creo que es una de las cosas que nos tenemos que llevar hoy, ¿eh?
por favor, lo de la visita a los niños pequeños. Mira, esta costumbre que tenemos. Ha nacido el niño todos allí, al hospital, que se pueden entrar, pero ya hay 47 personas en la habitación y uno se está sonando con el Kleenex al lado. No es el momento. Vamos a ver, al niño tendremos mucho tiempo para verlo, si Dios quiere. No hay que ir a verlo en ese mismo instante. Como decía Silvia, por descanso familiar. Y luego, al mínimo síntoma catarral, no es el momento de ir a ver al niño. Dejémoslo esos primeros 2, 3, 4 meses. Si voy a verlo, veo una persona más cercana, pero vamos a ir a verlo cuando yo esté plenamente sano. Para nosotros puede ser un catarrillo sin importancia, pero a lo mejor, primero, no es un catarrillo. Hemos dicho que puede ser una tosferina que está empezando en este caso, pero hay otros virus que a los adultos no nos dan problemas y al niño le pueden provocar una bronquiolitis, hombre, que le puede hacer pasar un mal rato, ¿eh? Y ya la pregunta de, ay, ¿puedo cogerlo? No. Y lávese las manos. Eso, y manosearlo, y lávese un y poquito besarlo, las manos. los besos. Bueno, estas son de las cosas que nos tenían que haber quedado después de la pandemia, ¿no? Que decíamos, vamos a salir con las cosas más claras. Y está costando, y está costando. Como nos hemos tenido que controlar, ahora somos... Ahora estamos como más achuchones. A mí me gusta que nos volvamos a achuchar. Fíjate que también os digo una cosa, ¿eh? En el centro de salud hay muchas personas que tienen una responsabilidad y tú les ves llegar y ves la mayoría ya sin mascarilla, no es necesaria, y algunos llevan la mascarilla puesta. Y ahora cuando vienen, no es que estoy con tos, estoy con fiebre. Muchas personas la han incorporado y esto es una cosa a valorar, a agradecer y que deberíamos mantener en el tiempo. Muy bien. Totalmente.